Tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Qué bueno es saber que Dios nos llama, hermanos, por nuestro nombre, ¿eh? Y nos llama para anunciar y predicar el Evangelio de Dios. Hermanos, en esta noche, como ya habíamos anunciado, tenemos a un siervo de Dios con nosotros, al pastor Javier Trejo, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Manantial de Vida de Puente Piedra, amén, de Puente Piedra, profesor del Seminario Bautista Teológico Oreb, profesor del Seminario Thomas Brown, ¿cómo se llama? Filadelfia. El Seminario Filadelfia en Comas, y ha sido mi profesor de homilética también. Amén. Así que, hermanos, es una bendición poder tener con nosotros al pastor Javier Trejo, a quien recibimos con un fuerte amén. 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 Gloria a Dios. Wow. Con todas esas... Hermano, buenas noches. Amén. Para mí un placer poder estar delante de ustedes y un privilegio el poder compartir y poder ser parte de los inicios de ustedes. ¿Sí? Yo sé que están en un inicio y veo que Dios está trabajando a través de la vida del siervo que está aquí, hermanos. Y eso es lindo, eso es hermoso. Yo quisiera que me vaya conociendo un poco antes de entrar a la Escritura, a la Palabra de Dios. Yo tuve la oportunidad de estar en dos iglesias y quiero que usted conozca parte de este testimonio porque va a ser parte después del sermón. Tuve la oportunidad de estar en dos distintas iglesias. Yo me entregué a Cristo desde muy chico, a los 8 años de edad, y estuve en una iglesia A, ¿sí? Después llegué a la iglesia B. Y había una gran diferencia entre la iglesia A y la iglesia B. Si bien es cierto, la iglesia A era una iglesia donde yo conocí al Señor y fue de mi niñez, pero esta iglesia A empezó a cambiar, empezó a hacer cosas que personalmente no iban de acuerdo a lo que la Escritura decía. Entonces yo a mis 12 años tuve que cambiar a la iglesia B. Cambié a la iglesia B porque era una iglesia, yo no sabía cómo era la iglesia. Pero cuando yo llegué a la iglesia B empezó a afectar mi vida para bien. Empezó a afectar mi vida, lo que no ocurría en la iglesia A. Y lo que yo puedo ser ahora, yo agradezco mucho a la iglesia B, por lo que ella pudo formar en mí
a través de este precioso libro. Amén. Yo creo que estamos reunidos aquí no para escuchar a Javier Trejo, estamos aquí para escuchar la preciosa palabra de Dios. Amén. El día en que yo empiece a hablar y empiece, yo creo esto, vamos a tener problemas, ¿sí? Mientras que este precioso libro es la verdad y ella es la guía y patrón de nuestras vidas. Amén. Y mientras el pastor Abraham esté predicando esto, háganle caso, hermanos. Amén. Usted empiece a hablar sus cosas, tengan cuidado. Cuidado. Yo creo que este libro es precioso y tiene poder. Y el día que usted deje de sujetarse a este libro, el problema no va a ser con el pastor, el problema que usted va a tener va a ser con Dios. Sí, yo entiendo algo que es importante. Dios no tiene compromiso con ninguno de nosotros. Dios no tiene compromiso con ninguno de nosotros, ni con pastores, ni con fulanos, ni con menganos. Dios tiene un compromiso ¿con qué? Con su palabra. Y cuando yo me cojo de un texto de su palabra, wow, dice Dios, este hombre está cogiendo de la palabra, yo tengo que cumplírselo. Y cuando yo tenía 8 años de edad, el primer texto que yo memoricé y lo cogí como promesa fue Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Yo fui el primero en venir a los pies de Cristo, vinieron mis hermanas, vino mi madre y mi padre ahora está en la presencia del Señor porque también vino a los pies de Cristo. No sé si me entiendes, hermano. Dios tiene compromiso ¿con qué? Con su palabra, no con los hombres, no con iglesias. Tiene compromiso con su palabra. ¿Sí lo entiendes, hermano? Amén. Y esa preciosa palabra es la que queremos abrir. Estamos con temas, creo, de misiones, ¿correcto? Y en Hechos capítulo 14, a mí me encantaría y me gustaría, y creo que es el anhelo del pastor, que esta iglesia sea una iglesia misionera. ¿Puedes decir amén conmigo? Amén. Entonces vamos a tener los pasos para que usted sea una iglesia misionera, una iglesia que pueda impactar las vidas. Yo siempre he dicho esta frase: la iglesia que no hace misiones, su meta es morir. La verdad, va a desaparecer. La iglesia que no hace misiones desaparece. Mire la historia. Iglesias que eran fuertes y poderosas dejaron de hacer misiones, desaparecieron. La primera iglesia que yo pastoreé es una iglesia allá en Chancay. Esa iglesia era una congregación de 350 personas en el año 70 hasta el 80. En el año 90, el pastor que tomó la obra encontró 5 personas. Tenía una asistencia de 350 en los 70, en los 80, una iglesia bautista, allá en la provincia, en Guaral. Cuando el pastor que me antecedió llegó a esa iglesia, encontró 5 personas. ¿Cuál fue el problema? Ellos nunca hicieron misiones. Hasta el día de hoy esa iglesia sufre por hacer misiones. Cuando yo estuve con ellos, les predicaba y les hablaba de la importancia de hacer misiones. Les dolía dar a las misiones. Una iglesia que no hace misiones debe morir. Debe morir. Si usted no quiere morir, usted quiere que la iglesia bautista Calvario, ¿estoy bien? ¿Sí? Sea una iglesia poderosa, haga misiones. 4 pasos para el éxito de las misiones. Es lo que queremos ver. ¿Correcto? 4 pasos para el éxito de las misiones. 4 pasos en los cuales usted está involucrado, hermano, hermana. No está involucrado solamente el pastor o el liderazgo. Cada uno de nosotros deberíamos estar involucrados en estos 4 pasos que Dios tiene para su iglesia. ¿Correcto? Hechos, por favor, capítulo 13, versículo número 1. Dice la palabra de Dios así, el título me imagino que va a decir: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y dice 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Por favor, acompáñenme ahora. Queremos que Dios nos pueda guiar. Dios, en esta noche nos acercamos delante de tu preciosa presencia, Dios. Gracias por este grupo precioso de hermanos, Dios, que están con su corazón más que dispuestos a permitir que una vez más sea tu palabra hablando a sus vidas y a sus corazones. Permítanos, Señor, que esta noche no sea palabra de hombre, sino sea palabra de Dios, Señor amado.
No queremos, Dios, que nuestro conocimiento, mi Dios, sea resaltado, sino más bien sea el conocimiento de tu palabra que pueda glorificar y exaltar el nombre tuyo, Señor. Permítanos disfrutar de este tiempo a través de tu Espíritu Santo moviéndose en este instante, Dios. Gracias por lo que usted hará. Nos encomendamos y dejamos todo este momento en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén, Padre Santo, y amén. Yo encuentro en este solo pasaje 4 pasos importantísimos para que la iglesia pueda cumplir el plan precioso de Dios tocante a las misiones. A manera de introducción, quisiéramos que entendamos algo, hermanos, ¿sí? Que usted pueda entender algo. La Biblia, las misiones no empezaron con el apóstol Pablo. Las misiones no se iniciaron con Pablo como el gran misionero. Las misiones se iniciaron desde aquel momento en que el hombre le falló a Dios en el huerto del Edén. ¿Correcto? Yo tengo muchos pasajes que no los voy a ver ahora, pero Dios en su plan, cuando el hombre fue degradado de la presencia de Dios, de esa íntima comunión que tenía, Dios tenía que idear algo para poder acercar nuevamente al hombre, acercarlo a Dios. Entonces Dios empezó a poner sus maneras, sus formas de cómo acercarlo al hombre a Dios. Y usted se va a dar cuenta de que siempre Dios buscaba personas. Siempre Dios buscó de personas. Siempre Dios buscó de personas. Dios no va a usar ángeles, Dios no va a usar sus humanos, Dios siempre va a usar de personas. Llamó a Noé, llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a Josué. Y siempre Dios está a busca de ¿qué? De personas. Llegó al Nuevo Testamento, las personas empezaban a fallar. El pueblo de Israel empezó a fallar, no cumplió como Dios había establecido, y Dios cambió de alguna manera y volcó la misión que él tenía de restaurar al ser humano. Porque recuerden, cuando Dios habla con Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando hablaba de esa bendición, estaba hablando de la bendición porque de ahí iba a venir el Salvador. Correcto, nace nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios cambia la visión y dice: más a todos los que le recibieron. Y cuando habla de más a todos los que le recibieron, aquí está refiriendo más a todos los que le recibieron, a ustedes, hermanos, amén, a nosotros. Porque dice: a los suyos vino, los de Israel, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en eso, les dio la potestad. O sea, nosotros, se nos ha dado una potestad, se nos ha dado una autoridad ahora a usted y a mí de poder ser parte de ese gran plan de restauración del ser humano. ¿Correcto? ¿Estás conmigo? ¿Usted me está entendiendo? Entonces Dios sigue su proceso y ahora coge a la iglesia. Y tenemos el gran modelo, la iglesia de Antioquía. Ahora es interesante algo una vez más. Antes de la iglesia de Antioquía ya existía la iglesia de Jerusalén. Pero la iglesia de Jerusalén no fue poderosa en misiones. Cuando se habla de misiones, ¿se usa la iglesia de Jerusalén? Cuando se habla de misiones, siempre se habla de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén desapareció del mapa. La iglesia de Jerusalén desapareció de las misiones. Y oremos porque esta iglesia nunca desaparezca de misiones, hermanos. Amén. 4 pasos. Número 1, versículo número 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Primer paso, necesitamos una iglesia de testimonio. Primer paso. Aquí habla que había una iglesia en Antioquía, en un lugar determinado. Primer paso, necesitamos una iglesia de testimonio. ¿Qué es testimonio? No puede haber misiones si no hay gente que esté dispuesta a dar testimonio. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean ¿qué cosa? Las buenas obras. ¿Y glorifiquen a quién? A la iglesia del Calvario, ¿sí? A la iglesia bautista. ¿A quién van a glorificar, hermano? La iglesia de buen testimonio está dispuesto a que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Y cómo se glorifica el nombre de Dios? ¿Cómo honramos el nombre de Dios? Jesucristo dijo: Señor, glorifícame tú al lado tuyo, así como yo, Dios, te he glorificado a ti. ¿Por qué es que Jesús le dice: Señor, ahora me puedes glorificar? Porque yo, Señor, también te he glorificado a ti. ¿Qué es lo que hizo Jesús para merecer tener la misma gloria de Dios? No estoy hablando como Dios, porque Jesús hizo cosas grandes como hombre que le atribuyeron a él el ser glorificado. Pero ¿por qué es que Jesús pudo decir: Señor,
yo te he glorificado a ti. Porque cumplió su misión. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. No se salió de los parámetros establecidos por Dios. Una iglesia de testimonio es aquella iglesia, hermanos, que va a seguir los lineamientos establecidos por Dios, no por hombres, hermano. Yo siempre he enseñado en mi iglesia y yo he enseñado que este libro es la base. La iglesia A que yo le hablaba, ellos empezaron a enseñar dentro de la iglesia ciertas cosas como revelaciones. Yo tenía 12 años. Yo tenía 12 años. Pero yo desde que llegué a la iglesia, una de las cosas que yo siempre hacía era, este libro tiene que darme la respuesta. Yo nunca me podían dar la respuesta a mis sueños. Yo tenía muchos sueños y muy bonitos. ¿Sí? Pero yo entendí desde los 8 años que este libro tiene que darme las respuestas. Amén. ¿Conmigo, hermanos? ¿Amén? Amén. Entonces, cuando la iglesia empezó a hacer cosas que no eran conforme a lo que decía este libro, yo me empezaba a preocupar. Esa iglesia que yo le hablo, yo, hermano, cuando yo asistía, eran de 100 personas de asistencia. Estoy hablando del año 80. Yo me entregué a Cristo en el año 80. Voy a tener 34 años de edad. En Cristo, es decir, ¿no? Soy más viejito, por si acaso. ¿Ya? Pero, no sé si usted me entiende. Esta iglesia, hoy en día, ¿sabe cuántos tiene de asistencia? Llegan a 10. No sé si me estás entendiendo, hermano. Nunca hablaron de misiones. Y mucho menos siguieron los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Una iglesia que quiere hacer grandes misiones tiene que ser una iglesia de testimonio. El texto es claro: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué distrito es este? Pueblo Libre, ¿correcto? Hermano, que ustedes sean una antorcha para Pueblo Libre. ¿Sí me entiendes? Pero para eso hay que estar dispuestos a salir y predicar el Evangelio. ¿Cristo qué hizo? ¿Sabe, hermano, cómo nosotros podemos decir que somos de testimonio? Cuando aprendemos a crecer adecuadamente. Un instante, por favor. No me deje Hechos, pero Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué dice el texto? Ahora dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro... ¿Qué es crecer en la gracia? El dar buen testimonio tiene que ver mucho con crecer en la gracia. ¿Cuántos han crecido en gracia? ¿Qué es crecer en gracia? ¿Qué es crecer en gracia? Porque aquí está hablando, dice crecer en la gracia. ¿Qué es crecer en gracia? ¿Qué era crecer en gracia para nuestro Señor Jesucristo? Segunda de Corintios, respuesta. Yo siempre la palabra de Dios tiene respuesta. ¿Correcto? ¿Qué era crecer en gracia para nuestro Señor Jesucristo? Pablo dice algo así en Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis, ¿están conmigo? 8:9. Porque ya conocéis, ¿qué cosa? La gracia. Mire, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es? La gracia. Entonces, según los parámetros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que Él pudo darle la gloria a Dios? Según los parámetros que Cristo nos vino a dejar. Porque ya conocéis la gracia. Que Cristo, siendo rico, ¿se hizo qué? Se hizo pobre. Teniendo todo el dominio, todo el control, el poder hacer esto y que los pecadores puedan arrepentirse, Él estuvo más que dispuesto a venir a morir en la cruz, derramar hasta la última gota de su sangre, porque te amó a ti y me amó a mí, hermanos. ¿Amén? Amén. Pero no sé si me está entendiendo. ¿Qué es crecer en gracia? Según el parámetro de Cristo Jesús. Lo que decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuánto estamos dispuestos a crecer en gracia? Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer testimonio vivo? Amén. ¿Cuántas veces estamos pensando en nosotros y dejamos de pensar en los demás? Necesitamos una iglesia que sea de testimonio.
dentro de estas 4 paredes y fuera de estas 4 paredes, hermanos. Amén. No queremos gente que sea testimonio solamente aquí. Aquí están, gloria a Dios, amén, aleluya, hermano, amén, seguimos adelante. Salen de estas 4 paredes y su vida es otra. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. ¿Sabe lo que está haciendo? Está pisoteando el nombre del Señor. Esta palabra no tiene valor. No es que no tenga valor, sí tiene, pero en tu boca, en tu vida, esta palabra no tiene valor. No es que no valga, no vale porque tú la estás pisoteando. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces queremos una iglesia de testimonio que honre el nombre del Señor, hermano. Iglesia de testimonio. Segundo paso, volvemos a Hechos, por favor. Siempre Hechos 13, encontramos el segundo paso. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y viene lo segundo, profetas y maestros. Por si acaso no creo yo en profetas. Pero dice el texto que había, ¿qué cosa? Profetas y maestros. ¿Qué cosa era un profeta según el contexto bíblico? ¿El profeta qué hacía? ¿Traía revelación nueva? No. El profeta no traía revelación nueva. El profeta lo que hacía es Dios hablaba y él predicaba. ¿Correcto? Entonces nosotros podemos decir sin ningún problema, está hablando de predicadores y maestros, como el texto lo dice en el libro de Efesios, pastores y maestros, ¿correcto? Y a eso se está refiriendo el mismo pasaje. Habían pastores, habían maestros, habían personas que estaban trabajando dentro de liderazgo. Entonces una iglesia, si quiere ser misionera, sí, una iglesia necesita ser de testimonio, pero lo segundo que necesita es tener un liderazgo estable. La clave es tener liderazgo estable. Pero ¿cuándo un liderazgo es estable? Porque se pone el líder y dice, hermano, usted tiene que obedecerme. ¿Por qué el liderazgo es estable? Yo siempre en mi iglesia, yo cuando llegué y a la iglesia que yo tomo, hermano, recuerde la autoridad en la iglesia. ¿Quién es? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad en la iglesia? Es la iglesia. No es el pastor. Es la iglesia. Y no me confunda. Yo tengo ahorita la autoridad en mi iglesia. ¿Pero por qué? Porque la iglesia me lo ha delegado la autoridad a mí. ¿Sí me entiende? O sea, es la iglesia la que a mí me está delegando la autoridad. Yo soy su pastor de mi iglesia. Yo tengo la autoridad porque la iglesia me dio la autoridad. Y en este caso, yo soy la autoridad. ¿Correcto? Pero no porque yo la iglesia me la dio a mí. ¿Sí me está entendiendo? Va a llegar un momento en que la iglesia me puede decir... Yo siempre en mi iglesia he enseñado, y lo he enseñado en el seminario también, el pastor lo sabe, hay 3 cosas que pueden quitar el liderazgo a un hombre, a un siervo de Dios. Falsa doctrina, problemas con el dinero y adulterio. O como se dice, las 4 F, ¿no? Que no quiero ahondar ahí. Y yo a mi iglesia le soy bien claro, el día en que usted me ve en estos problemitas, usted tiene toda la autoridad para decir, pastor, hasta aquí nada más. ¿Sí me está entendiendo? Pero recuerde, la autoridad de liderazgo nosotros lo otorgamos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Hebreos, por favor. Hebreos. No voy a ahondar mucho en esto porque no quiero yo generar ningún conflicto. Pero quiero ver 2 textos en Hebreos capítulo 13, por favor. Y hermano, estamos hablando de bendecir misiones, ¿correcto? Estamos hablando de bendecir misiones. Y el día que nosotros hagamos esto y entendamos esto, hermano, las misiones van a ser bendecidas grandemente, ¿sí? Hebreos 13, verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice? Imitad su fe. ¿Qué dice el versículo 17? 13:17. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice ahí? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí, ¿me está entendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Quiere una iglesia fuerte? Yo vengo de una iglesia, como dice, de la iglesia B. Yo llegué a esa iglesia cuando esa iglesia tenía 250 miembros. 200 miembros. Yo salgo de esa iglesia, después de casi 10 años de haber sido formado ahí, salgo de esa iglesia
y quedó una congregación de casi 300 personas en esa iglesia. Hoy en día esa iglesia tiene 750 personas de asistencia. Tiene 3 cultos en la mañana y 2 cultos en la noche. Es una iglesia muy grande, hermanos. Pero ellos aplicaron lo que yo le estoy predicando, hermano, nada más. Nada más. El pastor va a cumplir, si más no me equivoco, 30 años pastoreando esa misma iglesia. ¿Cuál es el secreto? Sujeción, hermano. Sujeción. Hubieron muchas cosas que a mí no me agradaban de lo que el pastor hacía, pero yo estaba sujeto al pastor. Muchas veces nos hemos sentado en su oficina y hemos intercambiado ciertos diálogos porque hay cosas que a mí no me agradaban, especialmente que tienen que ver con la música, y era nuestro debate, ¿no? La iglesia donde yo vengo, mejor no digo qué música usaba, pero bueno, ya y había cierta discusión con mi pastor en cuanto a la música, pero yo nunca lo hice público, no sé si me entiende. Fue siempre en privado, él y yo. Yo nunca fui a otro grupo de hermanos y dije, el pastor, no, nunca. Fue entre mi pastor y yo. Yo recuerdo una oportunidad, mi pastor trajo un judío a predicar. Y mi pastor era bien celoso de su púlpito y decía, pastor, pero ¿cómo lo traes a ese hombre? No, pero es que, pastor, tenga cuidado. Y una vez más, entre él y yo, nada más. Entre él y yo. Nunca fue público, hermano. ¿Cuál fue mi bendición para mí? Mi pastor sigue siendo pastor de esa iglesia. ¿Cuál fue mi bendición para mí? Que yo en mi ministerio, en las 2 iglesias que he tenido gente fiel, sujeta a mi ministerio. Porque, hermano, si tú quieres que las personas se sujeten, usted tiene que vivir bajo sujeción. Usted ha visto los grandes hombres que se levantaron en la Biblia, fueron hombres que aprendieron a vivir en sujeción. Si no, no. Tú quieres ser bendecido, sujétate. Y hermano, esta iglesia, deseo que sea grande en misiones. Aprendan sujeción. Aprendan sujeción. ¿Amén, hermanos, o no? Amén. Entonces, un liderazgo fuerte. Y el liderazgo se hace fuerte cuando aprendemos a vivir en sujeción. Lógico, los líderes tienen que ganarse eso. Con mucho amor, con mucha autoridad, con mucha vida de espiritualidad, con mucha santidad, con mucha responsabilidad. ¿Sí me entienden? Yo no me voy a sujetar a alguien que no está cumpliendo especialmente los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Entonces yo estoy seguro que el pastor de esta iglesia es un hombre que ama la palabra de Dios, hermanos. Amén. Y siempre les va a predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, en tercer lugar, por favor, versículo número 2. Dice el texto aquí, dice, ministrando estos al Señor. Estaba hablando de quiénes, estaba hablando de todos esos hombres que estaban ahí, Bernabé, Simón, Níger, Lucio, Manael, ¿no? Saulo, y etcétera, de hombres que estaban y eran parte del ministerio. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Dice, ministrando. Ojo, aquí yo lo quiero tomar de esta manera, ¿correcto? Ministrando, estaban trabajando juntos, ¿correcto? O sea, lo que yo quiero resaltar es la importancia de convivencia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos y en armonía. Correcto, quiero resaltar eso. Ellos dicen la Biblia ministrando. Todos estos eran líderes. Todos estos eran líderes. Se podía levantar uno y decir, no, pero yo quiero ser el pastor ahora. Porque todos estos eran líderes, eran hombres de Dios. Ahora, lo que yo quiero resaltar, que eran 5, 6, 7, el número que usted quiera, pero había una buena convivencia. Tercera clave, hermanos. Aprendamos a vivir en comunidad. Aprendamos a vivir compartiendo, llevando las cargas los unos de los otros. Las iglesias fuertes son iglesias que aprendieron, hermano, a saber convivir el uno con el otro. Hermano, imagínense si en el liderazgo tenemos problemas. ¿Cómo serán las ovejas, pues, hermano? ¿Cómo serían las ovejas? Si en el liderazgo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo un día que empiezo a tener problemas con mi pastor y tengo problemas con mi compañero de estudio y empiezo yo hermano, ¿cómo haríamos el liderazgo? No se puede. Seríamos de mal ejemplo para las propias ovejas. Entonces, hermano, es importante el saber convivir, el saber tener una estrecha relación mutua, hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos que juntos en armonía. Hermano, no esté pensando en usted. Esté pensando, hermano, en la obra misionera. O sea, cuando yo quiero convivir en armonía es porque yo estoy pensando en mi vecino, en mi vecina.
Porque yo estoy queriendo que cuando ellos lleguen aquí encuentren armonía, encuentren paz. Hermano, qué triste sería, ¿no? Que llegue un inconverso. Se cuenta la historia, hermano. Se cuenta la historia de Fidel Castro. Fidel Castro a los 14, 15 años de edad, este hombre quería hacer algo por Cuba porque había pobreza, había necesidad y él quería hacer algo por Cuba. Cuba necesita ser cambiada y yo quiero hacer algo por Cuba. Y dice que Fidel Castro se fue a una iglesia cristiana. Se paró en la puerta la primera noche y empezó a observar la iglesia. Y él dice que decía, y esto no tiene ninguna diferencia de la otra iglesia tradicional. Dice que se fue a otra iglesia cristiana. Y fue la segunda noche y también se paró a la puerta y esta vez se atrevió a sentarse en una de las últimas bancas y se sentó ahí y empezó a observar a los hermanos. Y él empezó a notar en sus rostros y en sus gestos que había desazón, no estaban conformes con lo que se les enseñaba, había crítica, había cosas que eran negativas y él las empezó a percibir. Y él sale de la iglesia y él dice, no, esto es lo mismo que todo. Yo tengo que buscar otra cosa distinta. Y él se fue para la izquierda. ¿Usted se imagina, hermano, qué hubiese pasado si Fidel Castro hubiese encontrado una buena iglesia de testimonio? ¿Usted se imagina, hermano, qué hubiese hecho ese hombre si el Señor Jesús hubiese manifestado adecuadamente en su vida, hermano? ¿Qué sería de Cuba? En vez que hayan convenciones de brujos, ¿por qué no hubiese habido una convención bautista en ese lugar, hermano? ¿Amén o no? Amén. Necesitamos iglesias de testimonio. Necesitamos liderazgos fuertes, estables. Pero necesitamos una iglesia que sepa vivir en comunidad, hermano. En armonía. En armonía, hermano. ¿Sí me entiende? Eso es importantísimo. Por último, dice el versículo número 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice ayunando. Cuando yo encuentro el término ayunando, me habla de oración. Yo no sé cómo hacen los ayunos ustedes, pero hay oración en un ayuno. Pero hay palabra en un ayuno, ¿sí? Hay un tiempo de contrición en un ayuno. Hermano, es importante una vida de espiritualidad. Vida de espiritualidad. Ojo, no que usted diga que es espiritual, sino que aunque usted no lo diga, se vea que usted es espiritual. ¿Sí me está entendiendo? No que, hermano, miren, yo soy espiritual. No queremos esos cristianos. No queremos. Yo tuve la oportunidad. Ya estas son... Yo siempre he sido de buen testimonio, por si acaso, hermano, con lo que voy a compartir no significa que... Pero yo estuve en la cárcel, hermano. Sí, yo estuve por 2 días en Canadá, en requisitorias. Por 2 días, hermano. Cuando yo entré a ese lugar, estaban los... No es los injertos, pero había otro ahí que también eran conocidos. Uno de ellos estaba ahí en la prisión. Los destructores, creo que eran, sí, de los destructores, ¿no? Había uno de esos ahí, un negro alto era. Ahí estaba también. El hombre se movía de un lado para otro desesperado. Yo entré ahí y a mí me llevan a requisitorias porque tuve un problema cuando estaba haciendo mi servicio militar. Entonces me llevaron ahí y yo estuve. Cuando yo estaba en ese lugar, habían habían delincuentes, caras cortadas, y yo estaba con todos ellos, ¿no? Ahí. Y se me acerca uno y me dice, ¿sabe? Usted es evangélico, ¿no? Me dice. Y a mí cuando me cogieron, hermano, yo no tenía ni Biblia ni nada. Yo estaba yendo a visitar a una persona en el Congreso que quería conversar con ellos, y en el Congreso donde me cogen y me llevan. Yo ni Biblia, nada tenía. Yo digo, disculpe, ¿por qué lo notó? No, me dices que usted tiene un rostro distinto a todos estos que están acá. Mírelo a él cómo fuma, mírelo a él cómo habla, mírelo a él cómo se expresa. ¿Sabe por qué lo hacen ellos? Porque es la única manera de mostrar que son más fuertes que nosotros. Y yo le dije, sí, yo soy cristiano, le digo. ¿Sabe qué me dijo este hombre? Me dice, mira, hermano, usted es más tranquilo, me dice. Yo lo voy a cuidar. Amén. Hermano, realmente yo me quedé sorprendido. Pero yo voy a esto, ¿de dónde lo notó? ¿Qué vio en mí? ¿Qué vio en mí? ¿Se acuerda usted de Pedro? Pero tú eres uno de ellos. ¿Qué le notaron a Pedro?
que él estaba hablando, yo soy cristiano, él estaba huyendo, él estaba escapándose. Pero ¿qué tenía la vida de Pedro? ¿Qué tenía el cuerpo de Pedro? ¿Qué tenía la mirada de Pedro? ¿En qué cambiaba? Hermano, es triste ver cristianos, hermanos, que tengan una mirada maliciosa. Cristianos, hermanos, que de repente estén contando chistes de doble sentido, hermano. Cristianos, ¿me entiendes? Vida espiritual. Vida espiritual, hermano. En estas 4 paredes y fuera de ellas. Es vida espiritual. Yo debo ser lo mismo aquí y fuera de este lugar. ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Yo tuve la oportunidad, yo siempre estuve en colegios cristianos enseñando, porque también soy docente, pero se me presentó la oportunidad de trabajar en un colegio no cristiano, católico, bien católico, de esos que cargan, ¿no?, que hacen su procesión, pues que les falta de costumbre, van esas cosas, bueno, entonces que están que llevan su banda, ¿no? Entonces, y ellos son de los que paran y hacen esto en ciertas días y su baile, hermano, y sus cosas, y ese tipo de colegio, el colegio se llama Corazón de Jesús al Roble, se llama el colegio, ¿no? Entonces así se llama el colegio. Entonces cuando yo llego a ese colegio, hermano, y empezamos a dar testimonio de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. En ese colegio primero llegó mi esposa. La directora le dice lo siguiente que tú eres evangélica, le dice, 6 meses te doy, le dice. Acá han llegado varias, diciendo que son evangélicas. Mira cómo baila, güey. Ella asistía a la iglesia tal vez. ¿Viste mira de allá? Ella asistía a la iglesia tal vez. Y tú también vas a hacer igual, le decía. Así le hablaba. Mi esposa le dice, está bien, usted, yo no voy a hablar, mi vida va a hablar. Al año la directora se entregó a Cristo, hermano. Se entregó a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa fue luz en ese lugar. A propósito, la directora decía, pero tú tienes que brindar, te voy a bajar el sueldo, bájeme todo lo que quieras. No lo voy a hacer. No, pero no lo voy a hacer. Pero mira, el baile no es malo, no lo voy a hacer. Pasó el año y le dijo, yo te felicito. Es la primera vez que yo puedo ver a una persona que es cristiana de verdad. Hermano, tantos años, ¿no? Ver, hermano, una persona. Me invitaron a mí a trabajar en ese colegio. Y, hermanos, una de las cosas como testimonio que podemos dar es que nosotros pudimos rescatar a 7 jóvenes de 5º año de secundaria de ese colegio que son parte del liderazgo ahora en nuestra iglesia. Le estoy hablando de hace 5 años atrás. Sí, hermano, pero ¿qué dice la Biblia? Vida espiritual. Nada más, hermano, es vida espiritual. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Quieres ser una iglesia grande en misiones? Qué fácil, hermano. Yo siempre he dicho, misiones no es nada distinto. Y no te estoy hablando de la parte económica. No estoy hablando de tu dinero, hermano. Porque el día en que nosotros aprendemos a vivir para el Señor, el dinero queda a un lado, hermano. Porque vamos a reconocer que eso le pertenece a Dios sí o sí, hermanos. Amén. Pero la parte de dar es importante. Pero ¿de qué vale que usted dé misiones, pero no viva misiones? Tu vida espiritual es importante, hermano. Y yo quisiera que entienda eso. El apóstol Pablo logró lo que logró. ¿Por qué? No, porque él era un buen conocedor de la Biblia. ¿Sabe por qué logró lo que logró? Porque él estuvo dispuesto a sujetarse a la voluntad de Dios, aun cuando su carne no quería sujetarse, hermano. Porque el apóstol Pablo era un hombre que tiene un orgullo muy grande. ¿Sí? Él era un hombre muy orgulloso. Por eso que él decía, yo hallo una ley, que el mal está en mí. Él quería hacer el bien, pero su orgullo decía, hey, mira, pero cómo te van a tratar así, pero mira. Y él luchaba. Y él luchó, y mire dónde llegó. Porque él dice, lo puso en servidumbre, su cuerpo. Aleluya. ¿Tú estás dispuesto, hermano, a ponerlo en servidumbre? Tu cuerpo, tu vida, tus posiciones, tus posesiones. ¿Estás dispuesto a ponerlo al servicio del Señor? Si tú no estás dispuesto es porque no tienes vida espiritual. Si tú no estás dispuesto es que no quieres vivir en armonía. Si tú no estás dispuesto, hermano, es porque no quieres la sujeción. No quieres que haya un liderazgo fuerte. Si tú no estás dispuesto a dar, hermano, no va a haber iglesia local que se pueda sostener. Aquí hay iglesia local porque hay gente que quiere sostener la iglesia local.
Y si hay una iglesia local, por supuesto que va a haber una misión mañana más tarde, hermano. Amén. Porque iglesias locales hacen misiones. No, es que fulanito se le ocurrió y quiso hacer misiones. No. Solamente iglesias locales hacen iglesias locales. Amén. Para terminar, una pequeñita nada más. Hermano, nunca olvide. ¿Alguien aquí alguna vez ha criado ovejas? ¿Nadie? Pero sí conoce, ¿no? Solamente una chiquitita, hermano. Recuerde, yo nunca he visto un pastor pariendo. Yo nunca he visto un pastor dando lana. Yo nunca he visto un pastor dando leche. ¿Quién hace eso? Las ovejas. Yo soy oveja. ¿Usted? ¿Sí me estás entendiendo, hermano? Los que van a dar lana son las ovejas. Los que van a dar leche son las ovejas. Las que dan carne son las ovejas. El pastor debe pastorear. Debe dar pasto correcto, debe dar el agua correcta, debe dar el trato correcto. Amén. Esta iglesia va a ser fuerte y no depende de un hombre, depende de todos nosotros, hermanos. Amén. Acompáñame a orar, por favor, hermano. Acompáñame a orar. Y ahí en la actitud de oración, con su rostro cerrado, hermano, yo quiero que usted por un instante tenga su meditación con el Señor. Tenga su meditación con el Señor. La Biblia dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Hermano, ¿qué está pensando para la obra misionera? ¿Hasta dónde quiere alcanzar usted con la obra misionera? Mi pastor siempre decía, ensancha el sitio de tu tierra. No seas escasa, alarga tus estacas, extiende tus cuerdas. No pensemos solamente en Pueblo Libre. No pensemos solamente en Lima. No pensemos solamente en el Perú. A todas las naciones, hermanos. Piense en todas las naciones. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Sería hermoso que el testimonio de la Iglesia Bautista Calvario llegue al mundo entero, hermano. Eso depende de ustedes. Que pongan las bases firmes. ¿Cuántos esta noche me dicen, pastor, yo voy a ser uno de ellos? Quiero bases firmes para mi iglesia. Levante y baje su mano que va a proceder. Dios te bendiga. 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 Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que la gloria sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Acompáñame a orar, hermanos. Señor y Padre Santo, en esta noche queremos honrarte y glorificar tu nombre. Gracias por este grupo precioso de hermanos y manos levantadas a tu santo nombre, mi Dios. Ellos quieren una iglesia grande, fuerte, poderosa, Señor, y ellos están más que dispuestos a humillar, Señor, su propia vida. Como el apóstol Pablo lo hacía, mi Dios, es necesario que si yo tengo que evitar comer carne para que mi hermano no tropiece, pues yo no comeré carne porque quiero ser de testimonio para mi hermano, para mi vecino, para mi compadre, para mi comadre, para mi suegro, para mi suegra, para mi primo, para mi prima. Quiero que Pueblo Libre vea una iglesia que está ardiendo en llamas por su vida espiritual que tiene. Señor, bendiga al pastor, bendiga a su esposa, bendiga a los líderes, bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que son parte de esta iglesia, Señor. Deseamos ver que tu nombre sea exaltado a través de cada uno de tus hijos presentes, Señor. Si alguien está pasando momentos difíciles, momentos de dificultades, momentos de angustia, momentos de repente de dudas, Señor, en el nombre de Jesús los reprendemos, Señor, para que ellos puedan entender la importancia de depender solamente de ti, Señor amado. En Cristo Jesús podemos tener victoria, pero mi Dios, tenemos que buscarte, Señor, tenemos que acercarnos, Señor, tenemos que pedírtelo a ti, Señor. Permita que esta iglesia disfrute haciendo la obra misionera, disfrute compartiendo tu palabra, disfrute dando para misiones, Señor, porque hay mucha necesidad en el mundo entero, en el Perú, en Lima y aquí en Pueblo Libre, Señor. Necesitan de tu palabra, necesitan de hombres que estén dispuestos a ir, pero ¿cómo irán si no fueren enviados? Pero ¿cómo irán si no hay quien esté dispuesto a decir, yo voy a pagar el pasaje,
yo voy a pagar el almuerzo, yo voy a pagar el refrigerio, cuenten conmigo. Yo quiero ser parte de extender la obra misionera. Gracias por esas manos levantadas, porque ellos sueñan con su iglesia grande, Señor. Gracias por esas vidas, gracias por esos corazones. En tu nombre nos ponemos, en Cristo Jesús tu Hijo. Amén, Padre Santo, y amén. Que el Señor les bendiga.